Hola, buenos días. Te voy a hablar de un taller indispensable para el cambio, que es el tema de creencia. Yo creo que no hay cambio sin cambio de creencia. No puede crecer si no hay cambio de creencia. La creencia es la opinión, la etiqueta que tu inconsciente pones en la realidad. Hay realidad que es, por ejemplo, un ruido. Hay una realidad, por ejemplo, que alguien roba tu carro. Eso es afuera. Pero tú vas a dar una creencia, vas a poner una etiqueta a esta experiencia. Y esta etiqueta te va a molestar o ayudar. Si, por ejemplo, hay un ruido fuerte y dices, es una sorpresa, es una fiesta, te vas a sentir bien. Si con el mismo ruido tu creencia es que es un peligro, es una bomba, un atentado, te vas a sentir mal. Si tú te sientes mal, si guardas esta emoción va dentro de tu cuerpo, como lo sabemos, y será una enfermedad algunos tiempos después. Entonces la creencia toma el lugar de la realidad. No tienes reacción a la realidad, tienes reacción a la creencia, a la etiqueta. Entonces, durante este taller vamos a hablar del preconflicto antes del bioshock, para cambiar la experiencia. Y hay diferentes pasos para cambiar una creencia, porque los pacientes, y tú y yo, no vamos a cambiar de creencia así, en una segunda, hay resistencia. Entonces, el primer paso es de conocer la persona, conocer su valor, para comunicar realmente con esta persona. Así la persona te acepta el terapeuta. Segundo paso, ¿por qué razón voy a cambiar? Segundo paso, que llamo el rock estable, me va a aceptar el cambio. Tercer paso, ¿cuál es la estructura de mi creencia limitante? Porque la creencia tiene una estructura, como una casa, como una mesa, muy precisa. Y vamos a cambiar la estructura, pero antes debemos conocer ella. Tercer paso. Después vamos a empezar a destabilizar la creencia. No cambiamos de una vez. Es como poner una duda adentro de esta creencia. Quizás exista Papá Noel, quizás no, quizás hay veces. Entonces, poco a poco, la persona acepta un cambio. Después, el paso siguiente es definir qué es una creencia de apertura, que te permite de ir a tu meta, a tu objetivo, a tu deseo. El paso siguiente, vamos a verificar, a checar si esta nueva creencia es realmente benéfica, ecológica, útil, positiva. Antes de instalar adentro de la persona, se necesita esta verificación. El último paso es de instalar, que será muy fácil después de todos estos pasos, esta nueva creencia adentro del cuerpo, del mental, de la vida de cada paciente. Entonces, bienvenida a este taller muy, muy potente y yo creo indispensable para realmente cambiar la experiencia.